Bueno, muy buenos días, hermanos. Una alegría compartir la palabra del Señor con ustedes y también un saludo a los hermanos de la Coinonía, del Zoom, a la Iglesia de Costa Rica, mis amados hermanos. Y es una alegría poder seguir esta serie que de tanta bendición, por lo menos a mí que estoy estudiando, ¿no?, el pasaje para poder compartirlo. Cada vez se encuentra más riqueza en este pasaje. Es una de las cartas más bonitas que considero, ¿no?, del Nuevo Testamento. Y seguimos hablando acerca del gozo, de la alegría, de lo que nos propone esta carta, ¿no? Del hecho de vivir compartiendo la palabra del Señor con el gozo, con la alegría, a pesar de las circunstancias, ¿no? Así que, queridos hermanos, una de las cosas importantes es que hoy me toca un pasaje en los cuales vamos a poder ver como en primera plana, por decirlo de una manera, a dos hombres que pueden vivir este modelo de vida cristiana, ¿no? Y así se llama este mensaje, este sermón de esta mañana, modelos del vivir cristiano. Y para ello vamos a ver a Timoteo y a Epafrodito. Así que les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30, que también estará aquí en la pantalla para que los puedan seguir en la palabra de Dios. Y vamos a leer el versículo 19. Hermanos, en vez de leerlo todo el pasaje, vamos a ir avanzando porque hay mucho que hablar y quiero que vayamos versículo a versículo desglosando cada uno de estos versículos. Así que dice la palabra del Señor, el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Sí? Y lo que hemos visto en el versículo 18 que terminamos compartiendo el domingo pasado, es que dice regocijaos, gozaos también vosotros conmigo, dice Pablo, ¿no? La carta del gozo es lo que veníamos hablando. Y esta vida que honra a Dios, esta vida que contagia, que anima, es una vida que obedece a Dios, pero con el sentir correcto, que era como ejemplo del Señor Jesucristo, que era vivir, ¿no?, en esa característica de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, no estimándonos solo nosotros por nosotros mismos, sino a los demás, ¿no? Y después también, por supuesto, a nosotros. Pero el versículo 19, fíjate que dice, espero en el Señor, enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también tenga de buen ánimo al tener noticias vuestras, ¿no? Sabemos que Timoteo era el hijo espiritual, por decirlo de una manera, de Pablo. Y la verdad que ya vamos a hablar un poco de los méritos de Timoteo, porque él va a hablar de esas cosas, pero hay algo importante, hermanos, que quiero destacar. Lo que dice de por qué quiere enviar a Timoteo. Y lo encontramos en el versículo 20, ¿no? Porque aquí Pablo lo está mostrando solamente un deseo, pero también el versículo siguiente nos dice la motivación de ese deseo. Y es justamente, dice, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjate que en la versión de Reina Valera dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Otra versión dice, no cuento a nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Son distintas formas de entender el pasaje, pero hay algo claro. Timoteo tenía el mismo sentir que Pablo. Timoteo tenía el mismo sentir que Pablo. Y el sentir de Pablo era el mismo sentir que tenía Jesucristo. Él decía, para mí el morir es ganancia. Yo prefiero ser considerado maldito por amor a los de mi pueblo. Era un hombre que estaba entregado al bienestar de los demás, al interés por los demás. No estimaba preciosa su propia vida. Y mirá que Pablo tenía para enorgullecerse de muchas cosas. Pero sin embargo dice la Escritura que lo tenía como basura, por el conocimiento que había tenido, que era Jesucristo. Y Timoteo era uno de esos hombres con esas características. Alguien que compartía las mismas de Pablo, y Pablo compartía y tenía las de Jesucristo. Por ende, Timoteo también era imitador de Jesucristo en cuanto a este anhelo y este sentir. Y esto es muy importante, hermanos, porque esta característica de este sentir está reflejado en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Miren, esta descripción de sentir lo mismo, ¿no? Nosotros lo venimos diciendo, y creo que cada pastor de la iglesia de este mundo, de iglesias buenas, va a pensar y va a decir lo mismo de la Escritura, de que quiere que todos juntos, nosotros como iglesia, pensemos
de la misma manera, teniendo la misma mente. ¿Cuál es esa misma mente y esa misma forma de pensar y sentir? La de Jesucristo. De mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. El servir los unos a los otros. Todo pastor anhela que su iglesia tenga todos los hermanos el mismo sentir. Pero a veces podemos llegar a pensar, querido hermano, que podemos ser muchos aquí y pensar que podemos pensar de muchas maneras diferentes y lo mismo llevarnos bien. Pero no es la motivación de la Escritura, querido hermano. La misma manera de pensar es a lo que somos llamados, tú y yo. Esa idea de que somos muchos y entonces somos diferentes, entonces pensemos cosas diferentes, no es bíblico. Y en todo el Nuevo Testamento, yo quiero nombrarte algunos pasajes para que entiendas que esta idea que está mostrando Pablo es la idea de Dios y el deseo de Dios para ti y para mí. Que todos pensemos de la misma manera. No estoy diciendo que hagamos las mismas cosas. Estoy diciendo pensar de la misma manera. Y esa forma de pensar igual nos hará hacer muchas cosas diferentes, pero con el mismo propósito. Y ya vamos a ver cómo llegamos a eso. Fíjate qué importante. 1 Corintios 1:10. Para aquellos que están anotando voy a citar 5 textos. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, fíjate, en una misma mente y en un mismo parecer. No es la idea de Filipenses solamente. Pablo también lo vuelca para los hermanos de Corinto. 1 Pedro 3:8. Finalmente, ser todo de un mismo sentir. Otra vez la misma frase. La misma frase, la misma mente. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 2 Corintios 13, versículo de 11 al 13. Escucha lo que dice. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolados, ser de un mismo sentir. No estoy buscando en el griego, estoy diciendo lo que la Escritura dice. De la misma manera, ni en español clarito. Porque si hay algo que puedo entender desde la Escritura es que Dios quiere revelarnos quién es Él. ¿Y sabes cómo lo ha hecho? De manera y con un vocabulario humano, para que vos y yo podamos entenderlo. En su momento fue el griego y ahora nosotros tenemos una Biblia en español y lo dice de la misma manera. Un mismo sentir, una misma forma de pensar. Sigue diciendo, y vivid en paz, y el Dios de paz y de todo amor estará con vosotros. Saludados los unos a los otros, con ósculo santo, todos los santos os saludan. Fíjate lo que dice aquí. Filipenses capítulo 3, un poco más adelante, que lo vamos a ver, el 15 y el 16, pero lo nombro. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, y esto me encanta porque está diciendo Pablo, o sea, ya que tú te crees maduro, porque habrá personas aquí que se creen maduros, ¿no? Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, ¡ay! O sea que se puede sentir otra cosa. Hay algunos que pensarán no tener la misma mente, ni tener el mismo sentir que nos está llamando la Escritura. Pero ¿sabes qué dice el pasaje? Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. ¿Sabes qué significa? Dios se va a encargar de hacerte entender cómo son las cosas. Yo no me voy a pelear contigo, hermano, si no entiendes cómo es la Escritura o qué dice la Escritura. Yo te la voy a proponer, te la voy a mostrar, te la voy a reflejar. Y tú harás lo que quieras con las Escrituras. Y si quieres pelearte por las Escrituras, el pasaje dice, allá tú. Pero Dios te la va a mostrar cómo va a hacer las cosas. Porque a todos se nos llamó para pensar de la misma manera en la Escritura, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la forma de vivir como cristiano. Porque acá estamos hablando de la forma de vivir de cristiano. Ni hablar de la teología. Eso, por supuesto, unánimes, unidos. La misma fe, el mismo Dios, el mismo bautismo, todo bien. Pero acá está hablando de la forma de vivir, que es la humildad. Que es mirar a los demás como superiores a uno mismo, alejados del orgullo y la soberbia. Sigue diciendo el pasaje, pero en ello a que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y acá yo estuve investigando un poquito, sin irme del pasaje Filipenses, solamente voy a nombrar un poquito esto.
Cuando acá se refiere, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, está diciendo, hermanos, ¿sabes qué? Todos somos llamados a ponerlos en la misma fila. Pero ¿sabes qué dice? Sintiendo una misma cosa. La idea del pasaje, ¿sabes qué está diciendo? Que no solamente que estemos en la misma fila, sino en el mismo sentido de la fila. Porque podemos estar en la fila y uno así, y el otro así, y el otro así, y el otro así, mirando para cada uno para cualquier lado. Estamos en la misma iglesia, pero uno está así, el otro está así, el otro está así, y el otro está así. O el otro está así. No, hermanos. Sentir la misma cosa es ir en la misma dirección, con el mismo propósito, en el mismo sentido. A eso nos está llamando la Escritura. Y estamos hablando de la forma de vivir, el modelo de vivir, las cosas que tenemos que vivir los unos con los otros, en las relaciones, en lo que cuando hacemos algo pensamos en lo que que esa decisión tiene una consecuencia y que esa consecuencia tiene la gloria de Dios, como lo hemos escuchado toda esta mañana a través hasta de las canciones. Entonces, Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso ya llegaremos a ese pasaje más adelante, cuando estudiemos el problema que ellos tenían, ¿no? O sea que aquí estamos diciendo que, querido hermano, obviamente que va a haber diferentes situaciones en la iglesia y que no habrá un acuerdo a la primera en muchas de nosotros. Pero tenemos que procurar llevar nuestro corazón, nuestra mente, a la mente de Cristo. Porque la tenemos en la Escritura. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, ve a la Escritura. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, cómo relacionarte con tu hermano, tienes que ir a la Escritura. Cómo criar a tus hijos, a la Escritura. Cómo ser un buen esposo en la Escritura, una buena esposa en la Escritura. Y todos iremos en la misma fila y en la misma dirección. Y muchas veces pasa, personas que tú inviertes muchísimo en la vida, pero después terminan yéndose para otro lado. Pero bueno, aquí no estoy hablando de que se va a evitar siempre los problemas. No, los problemas van a surgir. El problema está en no resolver los problemas. Querido hermano, siempre que tengas un problema con alguien, tiene que ir a la Escritura. Porque si aún la Escritura no dice sobre el problema en sí, te puede guiar a poder resolverlo. Porque alguno, normalmente de las dos personas, está equivocado. No normal. Entonces, quizás no hay en la Escritura eso que te dice tú que tienes razón y el otro que tenga razón. Pero la Biblia dice que somos llamados a buscar la paz, solícitos en guardar la paz que nos dio el Espíritu Santo. En lo que depende de vosotros, estás en paz con todos los hombres, dice la Escritura. O sea que no hay excusa para decir, yo estoy peleado un montón de tiempo con mi hermano y ahí estoy. Y así quedará. No. Tiene que haber una solución. Porque alguno de los dos está teniendo un corazón de orgullo y soberbia. Siempre y cuando obviamente no hablemos de la Escritura, ¿eh? Si la Escritura dice A y el otro dice B, bueno, ya tú tranquilo porque tú estás en lo que dice la Escritura. O el otro hermano estará en lo que dice la Escritura. Y uno estará equivocado. Pero hermanos, el modelo del vivir cristiano es ese modelo de humildad, de ver a los demás como superior a uno mismo. Y muchas veces amar significa morir a uno mismo, querido hermano. Siempre queremos tener la razón, ¿no? Como dé lugar. Y a veces engañamos hasta para que se nos dé la razón, siendo fraudulentos. Así que, hermanos, Timoteo tenía estas características, la misma de Pablo, por ende, tenían como ejemplo a Jesucristo y obedecían sus mandamientos en esta área de la vida. Y fíjate que dice Pablo de Timoteo que él no tenía nadie como él en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio a los demás, que se interese por los demás. Hermano, qué hermoso que es poder contar con gente en el ministerio que piense en los demás. No que se lleve bien con el pastor, que piense en los demás. Obviamente que el pastor es uno más. Pero qué hermoso que es poder decir, wow,
lo voy a enviar a tal hermano y sé que va a obrar como obra Jesucristo. Sé que va a amar como ama Jesucristo. Sé que va a aconsejar como aconseja Jesucristo. Sé que va a tener misericordia como la de Jesucristo. Qué bonito que es servir con personas que han llegado a vivir la mente de Cristo. Esa humildad. ¿Por qué? Pero Pablo va a decir cuál es la diferencia de Timoteo con los demás que pueden estar en la iglesia. Pues todos buscan sus propios intereses y no los que son de Cristo. El versículo 21 en la Reina Valera dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¡Wow! Es la escritura que te estoy leyendo, hermano. Querido hermano, ¿estás entendiendo que la escritura te acaba de decir que todo lo que a ti te parece importante quizás no es importante para Jesucristo? Te doy un ejemplo. Padres que se matan trabajando para darle una carrera y una profesión a su hijo. ¿Está mal? No. Pero si no le has hablado de Cristo, tú no hiciste bien la tarea. No fue lo importante de la vida. Se van al infierno los arquitectos, los ingenieros y todo ello. Lo que para ti es importante muchas veces no es importante para Jesucristo, querido hermano. Por eso las personas confiables en el ministerio son aquellas que prevalecen el amor hacia los demás, el bienestar a los demás, el interés a los demás, no los de sí mismos. Siempre las personas que están buscando sus propios intereses no son útiles en la obra de Dios. Obviamente que no van a ser útiles, porque no es el sentir de Cristo. Porque fuiste salvado para. Cuando comenzó la iglesia, Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Un testimonio. No le creas a los falsos maestros que vienen diciéndote por muchas formas que ahora que estás en Cristo te mereces una hermosa vida. Porque como tienes un Dios que es rico y es el dueño del oro y la plata, tú tienes que tener riqueza y prosperidad. No le creas a aquellos falsos maestros que vienen diciéndote tu mejor vida está aquí. Y tienes que cuando te vaya mal reclamarle a Dios las cosas porque a ti no te puede ir mal porque Él es el Hijo del Rey. Eso se dice de los púlpitos, hermano. La Escritura a mí me dice, no tengo que enviarles más que a Timoteo porque no encuentro a muchos que realmente, genuinamente se interesen por lo demás como él. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio. Yo sirvo a Dios mientras no me modifiquen la comodidad en la que vivo. No, hay que servir al Señor. No, pero justo ese día tenía que ir a comprar zapatos. No, que ese día justo limpio la casa. No, que ese día tengo un café. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tu bienestar? Aunque el café es importante. Querido hermano, ¿saben que uno dice, ¿por qué Pablo a una iglesia que tenía amor, se notaba, Pablo que dice que había amor, aunque el problema de la iglesia de Filipos era un problema de relaciones entre las personas. Pablo tiene que exhortar, ¿no?, a estos hermanos que en el capítulo 4, que tenían problemas, que habían sido colaboradores. Y fíjate, a Pablo, dentro de sus colaboradores, se pelean dos colaboradores de Pablo y a malas se ve porque Pablo lo tiene que exhortar en una carta. O sea que desde el comienzo te viene diciendo que las dificultades van a estar, las peleas pueden estar en ese sentido, pero Pablo dice que hay en vosotros la misma forma de pensar de Jesucristo, la humildad. Hay que rendirse, hay que amar de una manera que a veces agoniza ese amor por el hermano, un amor que te duele. Pero quería decirte el trasfondo histórico de por qué Pablo le dice
a estos hermanos lo que estaba pasando. Tengo acá un trasfondo histórico muy cortito para que entiendas algo, porque la escritura, toda la escritura, ¿no? Hay que entenderla para encontrar su significado, en que qué quiso decir el autor, ¿no? El significado, y en el momento que lo dijo, y por qué lo dijo, y cómo se usaban esas palabras, por qué retumbaban tanto esas palabras que por ahí a ti no parece que fueran tanto, pero que en ese momento eran las perfectas, obviamente, porque son de Dios, para ese tiempo, y que a nosotros nos abastecen la vida en estos tiempos. ¿Saben que en el 356 a.C. fue capturada y engrandecida por Filipo, fue conquistada la ciudad por Filipo II, que era el padre de Alejandro el Magno? Esta en su comienzo se llamaba Crénides, la ciudad de Filipos, o la ciudad de las fuentes, que se era llamada. También había mucho oro y plata en esos lugares. Hubo muchas batallas en el 168, lo voy a pasar rápido. Pero fíjate, en el 42 a.C., Bruto y Casio, unas personas que defendieron el gobierno de la República de Roma, pelearon contra Antonio y Octaviano, que defendían el gobierno de la forma imperial. Estos, querido hermano, llevó a una pelea que en el 31, después de una batalla que se llamó Actium, en la cual Octavio derrotó a Antonio, fíjate qué pasó. Todos los que ganaron esa batalla, fueron exiliados a vivir en Filipos. Pero Filipos pasó a ser una ciudad romana, una colonia romana. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, cuando Pablo visita, ahí en Hechos 16, y dice, y fuimos a una colonia romana, en Filipos. ¿Sí? Al ser romana, permitían todos los privilegios de los romanos. Y ahí vivían todos estos soldados victoriosos que fueron dados y le dieron tierras y poder allí. O sea que había una gente que era así, y estaba la gente que después vivía ahí. Estaban los aquí y los de aquí. Por eso tenemos que entender que Pablo explica esto de la humildad, porque había gente aquí que se creía, porque soy romano, y tú no lo eres. Fíjate, tenían derecho de poder comprar y vender propiedades. No pagaban los impuestos de votación ni tampoco impuestos de tierra. Tenían toda la protección y derechos de la ley romana. Todo eso, esas personas. Los demás no tenían nada. Había que obedecer la ley y nada más. Sin embargo, había privilegios. Gente que era de mayor estatus a los que estaban. Por eso Pablo va a escribir esta carta, porque había este problema en la iglesia. Y las personas que le iban a predicar a esas personas tenían ese problema, sentirse más que otros. ¿Entienden por qué Pablo explica y va por esto a los filipenses? Porque ese era el problema que estaba allí. Y por ende nos toca a nosotros, querido hermano, entender que dentro de la iglesia hay personas que se creen mayor que otras. Aunque, qué feo que suena decirlo. Pero es tan sutil eso, creerse mayor que el otro. Es que si tuviéramos todas las mismas formas de pensar y de parecer, no surgiría eso en nosotros. Porque todos nos tendríamos nuestra condición de pecadores, de necesitados, de gusanos, de miseria, de inútiles, que por su gracia Dios nos usa. Y fíjate algo, el versículo 22 dice, pero ya conocéis, voy a dar vuelta la hoja, el versículo 22. Pablo dice, no encuentro nadie como él porque todos se interesan en los demás. Y el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Otra traducción dice, pero ya conocéis los méritos de él, o las muestras de su fe, o las muestras de cómo es él. Querido hermano, otra versión dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. ¿Saben qué sucede, hermano? Es que yo no sé por qué no lo podemos entender muchos. Es que el modelo de vida cristiana, de la humildad y de la misma forma de pensar que Jesucristo, es una vida que da testimonio de Jesucristo.
¿Por qué se requiere que el obrero de Dios sea fiel y testimonio? ¿Por qué se le exige que los que quieran servir en la iglesia sean tal y tal y tal y tal? Porque se deben ver las muestras de tu fe. Porque se debe ver que reflejas a Cristo. El viernes decíamos algo importante. Un hermano preguntó, por su fruto los conoceréis. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que por su fruto los conoceréis? Querido, recuerdan que estuvimos viendo el viernes. Dijimos, ¿cómo tú sabes que es un manzanero? Porque da manzanas. ¿Y qué es lo que hace que dé manzana? Lo que hay dentro del árbol, toda la savia y todos los nutrientes y todo hace que hace ese fruto. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios y cristiano? Porque reflejas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dentro tuyo corren ríos de agua viva. Entonces, no puedo entender por qué seguimos luchando con la idea de que yo puedo o quiero servir a Cristo, pero vivir como quiero. No. ¿Por qué envía Pablo a Timoteo? Porque no hay nadie como él que se interese genuinamente por lo demás. Si nosotros como pastores no vemos un interés genuino en lo demás, no lo que a ti te parece importante, sino lo que a Jesucristo le parece importante, que debes interesarte en los hermanos, tú no puedes estar pidiendo el ministerio. Porque no hay un verdadero amor. No tiene la misma mente de Jesucristo. No puedes servirle a quienes tú quieres y a otros no. El pasaje habla siempre a la iglesia. Testimonio. Todo el mundo conocía los méritos de Timoteo. Por eso cuando uno se para a servir al Señor o se presenta para un ministerio, toda la iglesia debe decir, amén. Hay una autoridad espiritual en la vida de esa persona. Y nadie está hablando de perfección, porque si no, nadie podría estar aquí parado. Yo estoy hablando de estos mínimos, de decir, wow, vamos en la misma dirección, estamos en la misma fila. Sí, por ahí se distrae el hermanito, pero no pasa nada, pero está en la misma línea, está en la misma dirección. Vemos el crecimiento, vemos la lucha, vemos que le duele pecar, vemos que es dócil a la corrección de la palabra, vemos la inquietud de la palabra, vemos que está orando, vemos que pide oración, vemos... Hermano, es una gran diferencia. Al legalismo que nos proponen algunos para servir al Señor. Yo no te tengo que decir, ven temprano, ora, lee la Biblia, si haces y cumples estos requisitos, entonces sirve. Eso ya lo tienes que tener tú en tu corazón por medio del Espíritu. Literalmente las personas que quieren servir a Dios haciendo lo que quieren es porque han callado al Espíritu Santo todo el tiempo. Porque no creo que el Espíritu Santo no te esté a los gritos diciéndote, cambia eso ya. Si tú sabes que lo estás haciendo mal. Este es un llamado, querido hermano, cuando vemos que ya conocéis los méritos de Él, que cuando el pastor te dice, hey, vamos, hey, ¿en serio? Ni siquiera nos puede burlar a nosotros, imagínate Dios. Querido, no. Este es el momento de dejar ya las excusas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso no se trata de que solamente las cosas que a veces desde el púlpito te dicen que para servir al Señor tienes que vivir cierta manera, no puedes hacer ciertas cosas, porque saben que están mal y son pecados. En el fondo no saben que son pecados, pero le dan valor a la carne. Es más, según este pasaje, le dan valor a sus propios intereses. Anoche estábamos en una reunión y compartíamos algo de la palabra y decíamos, no, que yo no tengo memoria, que yo no recuerdo cosas y vos me decís y me olvido. Y alguien dijo, lo que pasa es que en la mayoría de personas que se olvidan de las cosas es porque no están interesados en lo que están escuchando. No hay un interés en las cosas que se escuchan. Y eso también es una gran verdad. Porque hoy puedes estar aquí sentado y estar pensando en la comida del mediodía. No estás interesado en lo que estás escuchando. Querido hermano, ¿cuáles eran los méritos de Timoteo?
Para que alguien como un pastor, como era Pablo, pueda decir, ven o ve. ¿Cuáles eran los méritos de Pablo, de Timoteo? Mira, primero que en los primeros 7 años, antes de los primeros viajes de Pablo, Timoteo fue creciendo. Y la iglesia, donde estaba Timoteo, el lugar donde estaba la iglesia, todo el mundo conocía. A él le impusieron las manos, ¿no? Entendiendo que estaba señalado o especialmente capacitado para la obra, cuando le impusieron las manos. Eso lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, y el versículo 14 del capítulo 4. Ellos vieron testimonio en Timoteo para decirle, yo creo que es el señalado, Pablo, para que te acompañe en el ministerio. Y le impusieron las manos. Había un testimonio de Timoteo ya. Pero fíjate, cuando se escribió 1 Timoteo, el líder ya había estado con Pablo por 15 años como compañero de trabajo, constantemente. Eso lo vemos en todo el libro de los Hechos. Estuvo cuando escribió Romanos, 2 Corintios, Filipenses y Colosenses. Con frecuencia también servía como él, un enviado en la solución de problemas, como si fuera un apóstol, en el sentido enviado, en la solución de problemas en una iglesia. ¿Vos sabés lo que es difícil decirle a un hombre, mira, hay problema allá, ve en la palabra y resuelve? No es tan fácil de decirle a alguien, nosotros no podemos decirle con Julio, ve tal persona. No es tan fácil decirle eso. Pero había un testimonio. Ya conocían los méritos de Timoteo. Por eso, hermano, cuando tú quieres servir al Señor, que es a los demás, tenemos que ver un testimonio, querido hermano. Es imposible que nosotros te demos un ministerio que tú quieres servir al Señor si no tienes un testimonio. ¿Y saben qué es la irreprensibilidad? Es sin manija, literalmente. No perfecto, no tiene nada que ver con la perfección. Tiene que ver con la sin agarre. Hermano, lo único que se requiere en el ministerio es que nadie de la iglesia te tenga de dónde agarrar. Porque tienes una conducta que no agrada a Dios. Todos podemos pecar y equivocarnos, pero salimos de eso. Nos damos cuenta y nos arrepentimos y cambiamos. Y vamos saliendo. Por eso te dije yo, la lucha, el esfuerzo, eso se nota tranquilamente. Podemos volver a caer al tiempo, pero vemos la lucha. Pero alguien que dice, ¿soy así? O peor, a mí me resulta, cuando alguien me dice yo soy así, no me duele tanto como que, sí, ya sé, pero por ahora no. ¡Uah! Por ahora no. Eso es enfrentarse a Dios, querido hermano. Eso es enfrentarse a Dios. Dura cosa es caer en manos de un Dios airado. ¿Saben que el nombre Timoteo significa el que honra a Dios? ¡Wow! ¿Cómo me gustaría que todos los de aquí pudiéramos tener ese nombre, Timoteo? Porque honramos a Dios. Esto realmente en Filipenses capítulo 2, versículo 19, es un elogio de Pablo a Timoteo. Es un elogio. Querido hermano, el versículo 19, lo vuelvo a leer. Perdón, el 19 y el 20. No cuenta a nadie como Timoteo que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Wow. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué se dice de mí? Así que el versículo 23 dice, esperen que lo encuentre, que mi vista. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos. Aquí vemos a un hombre totalmente dependiendo de Dios. Aquí no vemos a un hombre decretando. Aquí no vemos a un hombre declarando. Literalmente Pablo está diciendo, a ver cómo sigue mi vida aquí. Confío en que les iré a ver, que saldré de aquí. Y eso lo vemos, él salió de la cárcel. Después ya cuando Nerón empezó la persecución, él fue encarcelado y fue ejecutado. Pero él en ese momento salió. Pero en ese momento, el versículo 23 y 24 nos habla de esa dependencia de Pablo
en las cuestiones que Dios le permitía vivir. Recordemos que el Pablo viene diciendo, los versículos que comentó Julio, en el anterior mío, de que él estaba diciendo que tenía el consuelo de amor, la misericordia, todo eso de parte de Dios, estando en la cárcel. Y aún estando en la cárcel, él claramente, yo si estuviera en la cárcel quisiera salir. Pero él dice, lo voy a enviar a él porque yo todavía no sé qué va a pasar conmigo. Querido hermano, una cosa es estar en duda de lo que Dios te prepara para tu vida. Y otra cosa es no hacer nada porque estás usando tu criterio y tu plan de vida para negar el servicio al Señor. Mira, si tú quieres servir al Señor, te voy a ser simple con algo muy bueno. Sí, porque ¿sabes qué? La Escritura, obviamente que nos dice que rechacemos lo que está mal. Pero también la Escritura dice que rechacemos lo que aún es bueno, por lo mejor. 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, versículo de 14 en adelante, del 24 al 27, un principio de excelencia. A fin de que aprobéis lo mejor, dice la Escritura. ¿Y saben qué pasa? Que algunos dicen, yo quiero servir al Señor, porque me interesa la iglesia, me interesan mis hermanos. Vale, y se compran la casa, el auto, la carrera, 2 perros, y tienen que trabajar 14 horas para pagarlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? Querido hermano, esos son tus planes. Lo que pasa es que después que hacemos nuestros planes, le decimos a Dios, Dios, allí en nuestros planes, ayúdame. ¿Ahora qué hago? En vez de preguntarle si era la voluntad de Dios, comprarte la casa, el perro, la cucha del perro, todo. Hermano, no. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú vives para Cristo. Los pastores no son los que tienen que vivir para Cristo. Las ovejas, que yo considero oveja, primeramente que pastor, debo vivir para Cristo. Tus planes de tu vida tienen que estar centrados en Cristo. Esa es la mente de Jesucristo. Ustedes saben que un pasaje que a mí me hizo llorar cuando lo leí, antes de ir a Jerusalén, antes de ir a la cruz, dice que Jesús endureció su rostro y fue a Jerusalén. Wow. ¿Sabes qué dijo Jesús? Voy a que me crucifiquen. Y pudiendo, porque es Dios, con el gran amor con que nos amó, se humilló y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Es porque yo quiero la casa, yo quiero el auto, yo quiero esto, yo quiero el otro. ¿Y dónde está lo que Cristo quiere? Porque los que quieren servir al Señor, como Timoteo, como Pablo, como Epafrodito, que vamos a ver ahora, tenían puesto el interés en las cosas de Jesucristo, no como los demás, que no tenían las cosas pensando en Jesucristo. Así que, hermano, la invitación al servicio al Señor es un privilegio, no tu derecho. Porque servir al Señor es negarte a ti mismo cada día y seguirlo. Y no todos están dispuestos a ello. Entonces, lo que yo te quiero decir, hermano, es que no te metas en el ministerio si no estás dispuesto a que los intereses sean los de Jesucristo y no los tuyos. Si nadie te obliga. Debería obligarte al Espíritu Santo por redarguir tu vida. Pero nadie te va a obligar aquí. Aunque obviamente que como pastor estamos diciéndote, vamos Ezequiel, vamos Ana, vamos, porque queremos, porque hay un compañerismo, hay un amor fraternal, hay una bendición realmente en el ministerio. Pero no lo hagas, no te metas. Si vas a vivir como quieras, si no tienes un testimonio y tus intereses no están puestos en las cosas de la iglesia, de Cristo, perdón, sino en las tuyas. Y si tú quieres irte por la casa, el perro y todo lo que quieras, y el coche, hazlo. Y ojalá el Señor te dé vida para después ocuparte de su obra. Querido hermano, vamos al versículo 24. Pero, dice Pablo,
me pareció necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, a quien vosotros enviasteis a atenderme en mis necesidades. Se lo leo en otra versión también, versículo 24. Dice, y el Señor me ha dado confianza, que yo mismo iré pronto a verlos. El 25 dice, mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. ¡Wow! Otro hombre en la obra del Señor. Otro hombre entregado a la obra de Dios. Un hombre que fue enviado por la iglesia, que era el pastor de la iglesia de Filipos, fue enviado por la iglesia a enviar una donación para cubrir las necesidades de Pablo. Cuando estaba allí, Epafrodito se enfermó, y muy grave, a punto de morir. Y en esta estancia, miren lo que pasa. A mí la verdad que él se entrega fielmente a cumplir la voluntad de la iglesia, ¿no? De enviar este donativo a Pablo. Cumple la necesidad, está allí sirviendo al Señor, enferma. Y fíjate lo que dice el versículo 26. Él tenía gran deseo de vernos a todos vosotros y se angustió mucho porque os habéis enterado de su enfermedad. Lo que te está diciendo es que él va a servir a Pablo. Se enferma, a punto de morir. Cuando está un poco mejor, que Dios lo ha salvado de la vida, se entera de que la iglesia suya, sus miembros, se enteran de que él estaba enfermo y que la iglesia estaba toda triste. Porque su pastor había enfermado. Y estaban ahí sufriendo por lo que el pastor estaba sufriendo. Y él dice que se vuelve a entristecer. Porque se había enterado, que la iglesia se había enterado que él estaba enfermo. Él como pastor tenía tanto interés en los demás que decía que no quiero que se entere la iglesia que estoy enfermo. Porque si no, sé que se van a entristecer. Dice Epafrodito. Miren ese amor. ¿Qué sucede, hermano, cuando un hermano de tu iglesia está enfermo? ¿Qué te sucede? Le llamas. Vamos a ir, como dice el texto, si nos basamos literalmente en el texto, es que acá está el pastor enfermo en la iglesia. ¿Qué siente cuando el pastor le va mal? O está enfermo. O está pasando mal. O está sin trabajo. O tiene un problema familiar. ¿Qué te sucede, hermano, en tu corazón? Este hermano de Epafrodito también tenía la mente de Cristo. Imitaba a Timoteo, imitaba a Pablo. Pero a mí me encanta porque, así como describe a Timoteo, un hombre que genuinamente se estaba interesando en los demás, de Epafrodito le llama verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. ¿Te fijaste que esas son características de los obreros? ¿Alguien de esta iglesia te puede llamar hermano, compañero y colaborador en la lucha por el evangelio? Esas son las características de un obrero. Que es un hermano, que está codo a codo contigo, hombro tras hombro. Es alguien que no te va a dejar tirado. Es alguien que no te va a dejar como diciendo, ¡vamos! ¡Vamos! Y cuando está en la lucha, estás solo. Vamos a servir al Señor, vamos a salir al evangelismo. Y están los dos pastores y nada más. O están los que están cumpliendo requisitos porque quieren ser miembro o quieren ser obrero. ¿No? Los compañeros. Dice, querido hermano, dice, le llama hermano, le llama compañero, le llama compañero de milicia. ¿Alguien cree que en la milicia la pasan bien? No, no. Muy triste la milicia. En una guerra y en todas esas cosas. Habrá sus bromas entre los compañeros, pero la milicia no es algo agradable. Las cuestiones que se hacen allí no son agradables. Las cosas por las cuales tienen que pelear son difíciles. Eso es un colaborador de Jesucristo. Alguien que está cuando las cosas se ponen difíciles, queridos hermanos.
Por eso vuelvo a decir, el servicio al Señor es difícil por estas cuestiones, porque vivimos en este mundo. Así que no vienes a servir al Señor a no tener problemas, vienes a quizás solucionar muchos problemas, en realidad. Y solucionarlos, ¿eh? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que con Julio no hemos tenido desacuerdo? Algunos hermanos que nos conocen mucho me han dicho, ¿cómo está con Julio? Ahí. Y se le han preguntado a Julio, ahí. Porque hubo un par de tiroteos en la milicia, ahí. Un par de tiros que se nos escaparon. Un par de heridas, quizás. Pero por la gracia del Señor, usamos las vendas de la palabra que curan las heridas. Porque sí nos podemos herir, hermano. Sí nos podemos herir. Pero los verdaderos creyentes, los verdaderos hermanos, los verdaderos colaboradores, no hacen del herido y lo acribillan. Lo curan. Lo curan con la palabra del Señor. Lo curan con el abrazo, con el amor, con la misericordia. Querido hermano, para los filipenses, quizás, para la iglesia, Epafrodito solamente llevaba un paquete. No estoy diciendo que los hermanos son un paquete, no te enviamos un paquete, no. Envió un paquete con este hermano, pero para Pablo no lo era. Para Pablo era alguien importante, que suplió su necesidad, que fue un colaborador, que le ayudó en los momentos difíciles que estaba pasando allí. Y fíjate que el mismo Pablo vuelve a hablar en Filipenses más adelante, el 4:18 de Epafrodito, y dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Wow! Y el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Querido hermano, Dios da esa promesa de que Él suplirá todo lo que nos hace falta según la riqueza de su gloria. Y no está hablando de cosas materiales. Tenemos toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Y sabes cómo el Señor a veces nos brinda todas esas bendiciones espirituales? El gozo, la paz, el consuelo, la misericordia y toda la bendición espiritual a través de tu hermano. De un compañero que ora contigo. Que por medio de una palabra que te da te vuelve la paz. De esa fortaleza que le podés contar y vas a poder llorar en su hombro. Eso es un compañero. Eso es un hermano. Es alguien que quiere servir a los demás. Alguien que esté interesado genuinamente en los demás. Si no pisas la iglesia en toda la semana, pudiendo, porque a veces los trabajos no nos permiten, pudiendo, tú no me hables que estás interesado en tus hermanos en la iglesia. No sé cómo tú puedes elaborarlo y que eso sea verdad. Porque si yo te pregunto, ¿por qué no vienes? Te has quedado en tu casa. O has salido a hacer algo que a ti te agrada, tus intereses. Que no estoy hablando que sean pecado. Nadie te acusa de pecado. No es pecado no venir los martes ni los viernes. Nadie está diciendo eso, ni siquiera el domingo. Pero el consejo es que no te haga la costumbre de faltar los domingos. Porque ¿cuál es la motivación? No estoy hablando de los que trabajan. Pero si no estás trabajando y tú dices, yo quiero servir a la obra del Señor, y no vienes a orar con tus hermanos. Y me dice, no, pero yo oro en mi casa por mis hermanos, a mí no me hace falta estar los martes y los viernes. A ver, agarren su Biblia y rompan la hoja que dice Hechos 2:42, donde dice que la iglesia perseverará juntas en la oración, en la cena del Señor y en la palabra. Juntas. No, hermano. Eso es servir al Señor como a ti te parece. No según los parámetros bíblicos.
Entonces, muchas de las cosas, hermanos, que desde el púlpito se dicen los pastores, no son la idea del pastor. Nunca deberían ser la idea del pastor. A veces nosotros podemos aconsejar en base a la Escritura, pero hay pasajes que son muy claros. Son muy claros. No hay excusa muchas veces. Y yo lo vuelvo a repetir porque hay personas nuevas. Cuando tu excusa que le dices al pastor de por qué no haces o por qué haces tal cosa, la misma forma y las mismas palabras que estás usando con el pastor, las tienes que poder usar con Jesucristo delante. Como decírselo a él cara a cara. El problema, hermano, ¿saben qué? Les voy a dar una noticia. Cristo está cara a cara y te está escuchando. ¿Cómo es que si me lo digas al pastor? Él es omnipresente. Por eso dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Seguimos en el pasaje, versículo 27. En verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Querido hermano, aquí un poquito lo que ya dije. Pablo amaba tanto a Epafrodito, lo amaba de tal manera que dice, si le pasa algo, ¡wow! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿No? Esto nos habla de ese amor de las entrañas que tenía Pablo, el mismo de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo cuando entraba a Jerusalén, yendo camino para lo que sería su crucifixión, él vio la multitud y se tuvo compasión de ellos. Esa palabra compasión ahí se le movieron las entrañas. Pablo dice en Filipenses 1:18 que él tenía el amor entrañable de Jesucristo. Ese es el amor de Dios, de las entrañas. Y querido hermano, un paréntesis que me gustaría decirlo porque se escucha tanto de estas tonterías. Mira, yo pregunto, dice, en verdad estuve enfermo, a punto de morir, y Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Yo pregunto, ¿no lo podía haber sanado Pablo si tenía el don de sanidad? Yo cuando veo este texto digo, wow, ¿dónde están los sanadores de hoy? ¿Qué hacen con este texto? ¿Van a decir que Pablo no lo quiso sanar? ¿Son capaces de decir eso? Tenemos un Pablo que en sí mismo tenía un aguijón que le molestaba, tenía un problema en los ojos también. A Timoteo le dice Pablo que tenía problemas con el estómago y Pablo en vez de decretar la sanidad le dice, toma un poco de vino. Tenemos para Epafrodito un joven predicador necesario en la iglesia. ¿Cómo no lo va a sanar? ¿Saben lo único que hizo la enfermedad de Epafrodito en la vida de Pablo? Llevarlo a la oración y a la súplica. Querido hermano, Filipenses está escrito ya habiendo pasado el transcurso donde la autenticidad de los apóstoles era por medio de sus dones apostólicos especiales por ellos. Ellos, imagínate, cuando empezaron los apóstoles a predicar el Evangelio, ellos llegaban a una ciudad diciendo que hablaban de parte de Dios y decían, pero vos quién son? ¿De dónde sacan? No, mirá, sanidades, milagros. Era la autentificación del mensaje de Dios. Hoy en día con la Escritura nosotros sabemos y somos guiados a la Escritura por el Espíritu Santo. Ellos tenían la autoridad apostólica. Y aún Pablo aquí teniendo la autoridad apostólica, no usa ese don de sanidad que él tenía. Empieza ya a sacarte del centro a los apóstoles y que el centro y la mirada esté en Jesucristo. Querido hermano, hoy en día en las iglesias de los falsos sanadores, ¿quién es el centro? Ellos mismos. El milagro y el aplauso no se lo lleva a Jesucristo, aunque lo digan desde ahí. Un aplauso para Jesucristo. Y él dice, yo tengo el poder. Parecen He-Man. No sé. Hermanos, aquí vemos en la Escritura cómo, ahí vemos esta humildad que se ve aún en los actos de Pablo. Donde Pablo está diciendo, a mí me lleva esta enfermedad a pedirle al médico de los cielos, al Señor que lo puede sanar. A entender que la sanidad es de Dios siempre y que la enfermedad también es permitida por el Señor. Escuchaba a Carlos Harrigan,
un predicador, un falso, un maestro, un falso lobo. Decía, es ilegal la enfermedad en un creyente, porque Cristo en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. No puede existir, decía, la depresión, el ataque al corazón, no puede existir la epilepsia, no puede existir la enfermedad en un creyente. Si está es porque está en pecado. No sé qué pensará ese hombre. Y yo le contesté por el Facebook a esa predicación. ¿Y qué hacemos con el texto que dice, donde Dios dice, ¿quién creó al cojo, al ciego y al mudo? Que dice el Antiguo Testamento, que fue Dios. Hombres ignorantes de la Escritura, falsos maestros. Aquí vemos claramente un hombre que tenía como autenticidad y autoridad el don de sanidad y no es usado, porque entiende que la voluntad de Dios en ese caso fue llevarlo a la oración a toda una iglesia, llevar a él mismo a la vida de oración. ¿Por qué? Porque ya estaba pasando el tiempo y creándose él ya lo perfecto que es el canon, y ya deja de tener el centro de atención los apóstoles, sino el fundamento de los apóstoles que era la palabra. Y allí ya mirar a Cristo. Así que, versículo 27, a ver, perdón. Antes que me pase el versículo, estamos... Para que se me dé vuelta la hoja. Sí, el 27 que estaba enfermo, el 28. Así que les envío con mayor solicitud para que él, al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza, ¿no? Lo que él dice. Pero fíjate lo que dice el 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Otra versión dice, así que estoy aún más ansioso de enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces yo no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y con mucha alegría y denle el honor que una persona como él se merece, dice una de las traducciones. Y me encanta porque dice recibidlo en el Señor, tened estima, tened alegría de recibirlo. Querido hermano, había un hombre, en este Epafrodito, había un hombre como Timoteo, que realmente tenían un bagaje, un testimonio que les daba una autoridad y que esa autoridad debe ser reconocida por la iglesia. No solamente la persona, sino el don que tenían. Y esto es un poquito difícil de hablar como pastor, pero hermano, la Escritura nos dice que tener en estima y en doble honor a aquellos que se dedican a predicar y enseñar la palabra. En este caso me corresponde a mí predicar la palabra y Dios me ha dado ese don. Y la Biblia dice, tenerle en estima al pastor, aquel que se dedica a predicar la palabra, tenerlo de doble honra. Hay una autoridad delegada por Dios, no es mía, porque está en la autoridad en las Escrituras, y dice recibirle en el amor del Señor. Recibirlo en el amor del Señor. O sea, hay una honra, podemos decirlo de una manera, que la Escritura brinda no solamente a la persona por el testimonio, sino por el don que Dios le ha dado a esa persona. ¿Saben por qué? Porque en la Escritura, cuando dice en Efesios, cuando habla de los ministerios, la palabra usada ahí dice que Él dio hombres dones, o sea, hombres regalos significa. Los pastores son un regalo de Dios a la iglesia. Eso es muy difícil de decirlo porque está en una posición aquí, pero no es falta de humildad, es lo que la Escritura dice. Honren a los pastores. Nosotros necesitamos ayuda. Querido hermano, necesitamos esos compañeros, esos hermanos, esos compañeros de milicia para sufrir juntos. Necesitamos que para estar en la obra del Señor, otros piensen como Cristo, como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito. Y por la gracia del Señor espero yo sentir siempre un verdadero interés por ustedes, por la iglesia. Necesitamos eso. Esas son las personas que obviamente son honrados por el Señor.
Porque Él dice, suplirá todo lo que nos hace falta. Él suple la vida de los obreros. El Señor te la suple, querido hermano. Nunca Dios va a deberte nada. Dios no es deudor de nadie, porque todo es de Él. Y el versículo 30, para terminar, el 30 dice, lo leo aquí en la versión de Reina Valera, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Otra versión dice, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer porque estaban lejos. Y esto da un vuelco muy bonito al versículo, porque creo que algunos lo habrán entendido de mejor manera, ¿no? Arriesgó su vida por la obra de Cristo, estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer porque estaban lejos. ¡Wow! ¿Viste qué importante que es un obrero en la iglesia? ¿Ves la importancia que si Dios te está llamando a la obra de Dios, tú le obedezcas? Pero significa que vivas para Él. Porque lo que tú no puedes hacer, quizás porque estás lejos, lo puede hacer la otra persona que tú envías. Lo puede hacer tu hermano que está en la iglesia. Querido hermano, a mí me gusta porque esto me enseña que hay unión del Espíritu, hay unidad del Espíritu a pesar de la distancia. Cuando yo voy a Costa Rica, hablo con Jonathan y no estoy en su iglesia, pero parece que estuviéramos en la misma iglesia. Porque hay una misma manera de pensar. Estamos en la misma fila, en el mismo sentido. Cuando sufro, le llamo. Cuando él sufre, me llama. Hay unidad en la distancia. Y hermano, cuando Dios te ha llamado al ministerio, te está llamando al ministerio, es porque Él quiere hacer algo que quizás todos no podemos hacer, porque quizás estamos lejos, o no lo podemos hacer, pero sí tú lo puedes hacer. Así que yo quiero terminar con una sola frase, basada en Marcos capítulo 10, versículo 43, donde dice, pero esto no es así entre vosotros, o no debe ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros será su servidor. Y yo les traigo una frase de ese versículo. El mundo asciende hacia la grandeza, pero un cristiano desciende hacia la grandeza. Lo compartí ayer en las redes. El mundo asciende hacia la grandeza. El cristiano desciende a la grandeza. Porque en el principio del reino, la grandeza está en el servicio. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Señor, gracias porque siempre podemos encontrar en ella una nueva posibilidad de ponernos a cuentas contigo, Señor. ¿Cuántas cachetadas me has dado, Señor, con este mensaje? Cuánta corrección, cuánto ánimo también, cuánto consuelo. Porque tú, Señor, dijiste en tu palabra que lo que comenzaste lo vas a perfeccionar hasta el fin. Y es por eso que estoy contento y animado, Señor, porque sé que esta manera de pensar que estaba en ti, tu palabra dice que tenemos tu mente, tenemos tu espíritu. Señor, podemos vivir de la misma manera que tú viviste, Señor, con nuestras imperfecciones, pero realmente podemos ser humildes. Podemos tener un concepto moderado de nosotros mismos. Podemos realmente entregarnos a vivir para ti sabiendo que es lo mejor que nos va a pasar en nuestra vida. Entregar nuestra vida en servicio a los demás. Como tú lo hiciste, Señor. Siendo el dueño de todo. La majestad de las alturas. Te hiciste pobre siendo rico. Señor, te despojaste de toda tu gloria. A los que viniste a amar, Señor, te escupieron, te azotaron. Sin embargo, seguiste adelante, Señor. Señor, de la misma manera te rogamos que en las dificultades que tenemos como hermanos,
por nuestra naturaleza. Vamos a seguir adelante en el amor y decidir amar a pesar de las cosas que nos sucedan, a pesar de nuestras ofensas entre los unos y los otros, que podamos seguir amándonos, Señor, porque ese es tu llamado, ese es tu mente, Señor. El perdón. Oh Dios, que esta iglesia sea caracterizada por el perdón, por la santidad. Dios, te lo ruego. Ayúdanos, Señor. Nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Realmente, aléjanos de la soberbia. Quita el orgullo. Señor, quita todo lo que signifique que vivamos para nosotros mismos. Señor, no hay mayor alegría que saber que somos útiles en tus manos. Yo te ruego que cada hermano de esta iglesia pueda tener este mismo sentir que hubo también en ti, Señor. En tu nombre. Amén.